Como dije en el anterior vídeo y como comenté ya por redes sociales, en el día de hoy vengo a hablar pues de algo bastante polémico, de algo que hay pues mucha gente que no quiere siquiera que se pueda comentar, que se pueda dar, que se pueda debatir. Hay otra mucha gente, por lo que estoy viendo en redes sociales, que está ansiosa de que haya una destitución, de que haya un cambio en el banquillo. Pues yo vengo a dar un poquito mi opinión, que se encuentra un poco entre medias de ambas posturas, ¿no? Que es evidentemente la continuidad de Cristóbal Parralo a los mandos del Racing de Ferrol. Evidentemente pues es un tema del que es difícil hablar. Quiero dar una advertencia, que es que el vídeo evidentemente va a durar mucho. Pienso que más o menos valdrá la pena vérselo al completo, pero bueno, yo entiendo que es largo. Y una segunda cosa que quiero decir antes de empezar a hablar de este tema es que yo no le quiero faltar el respeto ni a Cristóbal ni a Emilio, porque seguramente voy a tener que hablar un poquito de Emilio. Ni quiero, ya digo, ni desestabilizar ni absolutamente nada. Esa no es mi intención. Voy a tratar de medir un poquito mi lenguaje, de medir un poquito mis palabras para eso, para ser lo más respetuoso posible, porque evidentemente es un tema que es jodido de tratar, muy difícil de tratar, ¿no? En cualquier caso, vamos a repasar un poco la trayectoria de Cristóbal Parralo. Parralo toma los mandos del Racing después de la derrota ante el Salamanca UDS, la refundación de la antigua Unión Deportiva Salamanca. El equipo no lo estaba haciendo nada bien, realmente. Sí que es cierto que Emilio Larraz logró ascender al Racing a Segunda B. En la temporada de la pandemia, la temporada que se tuvo que pausar, no salieron las cosas del todo. Digamos que el equipo estaba en una dinámica muy irregular y una vez volvió el equipo con bastantes refuerzos, por ejemplo Jefferson Quintana, Peñaloza, El Siño, el equipo tampoco terminó de arrancar. Seguían esos resultados irregulares, así que pues pienso que porque viendo cómo jugaba el equipo, es que sobre todo eran las sensaciones, ¿no? Sobre todo viendo cómo jugaba el equipo, se decidió optar por otro técnico, que fue Cristóbal Parralo, y que ya de inicio sacó rendimiento a varios jugadores que hasta la fecha pues prácticamente no habían tenido protagonismo, ¿no? Es decir, con Emilio Larraz, Peñaloza prácticamente no jugaba, salía de revulsivo, no se le veía mucho. Había rumores, yo repito, esos rumores, comentarios que había por Twitter de supuestas gentes que estaban por ahí, que trabajaban en las oficinas de Racing o trabajaban de por ahí o tenían un primo bueno, había rumores que decían que Peñaloza incluso se quería ir del equipo, es decir, que se cortase su cesión porque estaba decidido. Cuando llegó Parralo sacó un rendimiento espectacular a jugadores que posteriormente no volvieron a dar ese nivel que mostraron en el Racing. Por ejemplo, Peñaloza creo que ahora está jugando en Segunda División de Colombia. Un jugador que yo lo veía muy bueno, que tenía muchísimo desborde, que simplemente pues yo creo que si hubiese seguido una temporada más en el Racing hubiese incluso subido más su nivel. Decidió ir a Colombia, no le han ido las cosas bien, por desgracia, evidentemente, yo no le deseo el mal a nadie. Sacó el máximo nivel de Jefferson Quintana, que nunca volvió a jugar a ese nivel que mostró durante pues la estancia de Cristóbal Parralo, aunque sí que es cierto pues que con Emilio también había rendido. Y también de El Siño, ya digo, varios jugadores que incluso Javi Rey también le sacó bastante rendimiento. Dani Nieto es otro de los nombres a los que le sacó bastante rendimiento, aunque evidentemente Dani Nieto pues es un jugador que siempre es muy bueno, ¿no? En cualquier caso, luego de esa media temporada de clasificarnos para la primera ref, que la verdad el Racing le costó y si hubiésemos seguido con Emilio probablemente no habríamos clasificado para esta primera ref, porque los resultados no estaban siendo buenos, eran demasiado irregulares, y esa regularidad que nos dio Parralo, que estuvo a punto de meternos en el playoff de ascenso bueno, realmente
la clasificatoria para luchar por el playoff de ascenso a segunda, porque sí que es cierto que esa temporada todo fue muy, muy extraño, se dividió todo en grupos que después iban a otros grupos, bueno, una cosa, un experimento de Rubiales bastante absurdo, ¿no? Digamos. Después llegó pues su primera temporada completa, una temporada que empezó, yo diría eso, irregular, con unos resultados que a veces ganaba, a veces luego empataba, luego perdía, luego hacía un partido muy bueno, luego un partido que era casi un desastre, entonces estuvo incluso cuestionado, incluso yo lo cuestioné entre lo que sería diciembre y febrero del siguiente año, luego el Racing, sobre todo a partir de la derrota contra el Racing de Santander, algo hizo clic, no sé muy bien qué pasó, pero algo hizo clic y de repente también se enganchó muchísimo la afición, el equipo afición empezaron a resonar por alguna razón que no comprendo, por alguna razón que no había sucedido hasta ahora. En comprenderlo lo comprendo, ¿no? Pero hasta ese momento no había pasado y el equipo empezó a hacer muy buenos partidos, a sacar resultados, otros incluso con partidos no tan buenos también sacaban resultados y meterse en ese playoff a segunda división. Por desgracia, Racing de Santander estaba en una racha completamente imparable y fue imposible recortarle siquiera distancia. Te digo, estaba en una dinámica espectacular, ¿no? En ese playoff a segunda lo perdemos ante el Nastic de Tarragona, si no me equivoco. Perdón si me lío con los nombres, ¿no? Pero en cualquier caso lo perdemos por 1-0 en un partido en el que Racing fue superior, mereció ganar, pero no nos sonrió la fortuna, no fuimos eficaces de cara a puerta y pues en la primera y única que tuvieron los del Nastic, pues nos metieron un gol y ya está. Acerca de la racha de este año, vamos a comentarla en dos tramos, ¿no? El primer tramo, que serían los primeros 8 partidos, que se obtuvo 22 puntos de 24, 7 victorias y un empate, ya digo, unos resultados espectaculares de ascenso directo. Sí que es cierto, con suerte en algunos partidos, por ejemplo contra el Rayo Majadahonda se marcó justo en el último minuto, que bueno, pero lo ganamos, ¿no? Contra el Castilla yo creo que fue justo, pero sí que es cierto que pues mismamente los de Real Madrid TV o cualquier seguidor del Castilla te podría decir que eso fue de suerte, porque hubo dos jugadas muy peligrosas o 2 goles anulados al Castilla. Es que no recuerdo si habían terminado en gol o no, pero eso, 2 jugadas muy peligrosas, si no goles, anulados al Castilla, y que según ellos están mal anulados. Para mí están bien, pero evidentemente en esta categoría no hay VAR y perfectamente podría haber sucedido. Te podrían haber marcado un gol de esos en fuera de juego y joderte el partido. Entonces, ya digo, ahí pues más o menos se puede decir que sí, se tuvo cierta suerte, ¿no? de que se arbitrase bien. Luego, partido contra la Cultural, que para mí no fue mal partido. Sí que es cierto que nos apretaron y al final el equipo terminó sufriendo, pero bueno, para mí no fue mal partido del todo. Contra el Algeciras fue un 1-1, fue el único resultado que no fue victoria, en el que la primera parte de Racing fue muy mala, la segunda consiguió meter un gol y ya digo, empatar el partido, sacar ese puntito, un resultado muy bueno, por cierto. Después contra el Talavera lo ganamos, aunque hubo mucha gente en ese momento que dijo que el Racing no había jugado bien, que yo digo, para mí el Racing supo controlar el partido y supo ganarlos. Una de estas victorias, pues sí, no es muy lúcida, pero bueno, son estas victorias que son importantes, ¿no? Y luego posteriormente viene una racha totalmente desastrosa, porque es desastrosa. Estamos hablando de una racha, no solo cuento Liga, cuento también la Copa del Rey contra el Sestao, en 15 partidos, 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Ya digo, es una racha muy mala, una racha pues propia de un equipo de tabla baja, de rozar el descenso probablemente. Yo no he mirado
pues qué resultados lleva el Pontevedra o qué resultados que llevan otros equipos que están en descenso, rozando el descenso, pero sacar 14 puntos de 42 puntos posibles, coño, es muy poquito, ¿no? Entre estos, empate contra el Córdoba, 4 derrotas consecutivas, una de ellas en Copa del Rey, contra Fuenlabrada, Unionistas, Estado Linense, un empate. Luego vinieron estas 2 victorias contra Pontevedra y Linares, que más o menos parecía que el equipo volvía a ponerse un poquito a las pilas, pero en cuanto llegó un equipo de medio pelo como es el Deportivo La Coruña, nos partieron la cara básicamente, porque el partido contra el Deportivo La Coruña fue eso, nos partieron la cara. Después contra el Alcorcón empezamos ganando y luego perdimos 1-2. Contra el Celta B pienso que fue superior y que mereció ganar, aunque ganó de una forma polémica con un penalti inventado, pero ya digo, mereció ganar, así que el resultado dentro de lo que cabe es más o menos justo. Luego victoria contra el Sanse por 3-0, bastante buen partido. Sí que es cierto que el Sanse venía en una racha muy mala, pero bueno, se le ganó, que es lo que importa, ¿no? Y luego 3 empates consecutivos, uno contra el Castilla, que yo ya dije en su momento que era un punto muy importante, porque es un punto muy importante. Creo que el Real Madrid Castilla sigue sin perder en su propio campo. Luego un empate contra el Ceuta, que fue el de hace 2 semanas, en la que el Racing empieza ganando, luego no sabe gestionar el partido y lo termina empatando, termina perdiendo 2 puntos básicamente. Y luego contra la Cultural Leonesa, que el Racing parece que salió directamente a empatar. Es decir, se puede dividir claramente en dos mitades, ¿no? Lo que serían los 8 primeros partidos y los 15 partidos siguientes. 8 partidos con unos resultados que casi se podía meter el Racing si se mantenía, no sé, incluso si se bajaban un poquito, pero bueno, se mantenían más o menos. Es decir, de 15 partidos ganas 8, 7, pues más o menos, ¿sabes? Y no pierdes muchos, pues más o menos te sigues manteniendo por ahí, sigues con posibilidades de disputar incluso la primera plaza. Evidentemente a estas alturas no tenemos posibilidades de pelear la primera plaza, porque estamos a bastantes puntos del primer clasificado, y los primeros clasificados, el Deportivo, el Alcorcón, están en dinámicas bastante buenas. Para alcanzarlos hay que ganar muchas veces de manera consecutiva. Hay unos números que no me gusta decirlo así, porque de nuevo no quiero faltarle respeto al entrenador, pero evidentemente ¿alguien cree que si estos números, es decir, 3 victorias en los últimos 15 partidos, los hiciese el entrenador del Córdoba, lo mantendrían? Yo lo dudo. ¿Alguien se cree que si... Bueno, es que el del Deportivo ya lo largaron por muchísimo menos, es decir, ya ahí no hace falta ni preguntar. ¿El Alcorcón mantendría a su entrenador si lograse 3 victorias en las últimas 15 jornadas? No. Lo mismo el Real Madrid Castilla, lo mismo, ya digo, pues no sé, el Celta B, yo que sé, pues incluso podríamos decir la Cultural Leonesa. Es decir, es una racha de resultados muy mala, y hay que asumir una cosa. Aquí no estamos hablando de un concello ni de una empresa, estamos hablando de fútbol. Es decir, en el fútbol lo que mandan son los resultados. Si un entrenador o si un jugador no tiene resultados, pues se le tiene que echar. Es que es así. No es un tema personal, ni es un tema de gustos, ni es un tema de nada. Es decir, no es que yo odie a Cristóbal ni que le tenga manía. De hecho, coño, a mí me gusta que seguiría, y yo me alegré muchísimo cuando se le renovó por 2 temporadas, porque a mí me parece que es un entrenador muy bueno, pero estos resultados ameritan pues que al menos se hable de las cosas que se están haciendo mal, y de si es momento tal vez de cambiar de técnico. Después voy a dar mi opinión, pero bueno. Siguiente punto, la gestión del vestuario y de los minutos de juego, porque esto es un tema que tiene bastante chicha. En primer lugar, vamos a hablar de los partidos y de los minutos de juego de varios jugadores. Primero, Dani Nieto. Dani Nieto se le echó
del equipo. El año pasado fue un jugador muy importante, un jugador que dio un rendimiento muy bueno. Yo no quise hablar del tema porque en esto de los minutos de juego después hay un montón de cosas por dentro. Yo no sé si, yo quiero confiar en el entrenador, y si el entrenador no lo pone, pues puedo asumir que o no está entrenando bien, o no tiene la mejor actitud, o lo que sea. Por eso mismo quiero pensar que Cristóbal estaba haciendo lo correcto. Pero, o sea, eso, yo que sé, había otros jugadores que se lo estaban ganando mucho más. Meritocracia, vale, yo lo puedo entender. Pero coño, ¿cuántos minutos jugó Dani Nieto? 200. Más 300 ya digo yo que no, pero 250 minutos en prácticamente 19 partidos. Coño, pienso que un jugador como él, que había dado un nivel tan bueno la temporada pasada, pues merecía unos poquitos más de minutos, merecía alguna oportunidad más, digo yo. Sobre todo cuando el equipo se cayó y hacía falta, pues quizás un enganche, quizás alguien que diese un poquito de magia dentro de pues, lo que sería el centro del campo, la media punta, ¿no? No se le dieron oportunidades, se le echó para fichar a Manel Martínez, que no creo que sea una mala decisión, pero bueno, luego hablaremos del tema Manel Martínez y del esquema táctico, ¿no? En cualquier caso, se fichó también a Aitor Pascual, que fue titular pues en sus primeros partidos, disputó 8 partidos en total, 650 minutos, y en las últimas jornadas está completamente desaparecido. No entra ni como revulsivo, ni para darle descanso a, yo que sé, a Brais Martínez, que pues o yo que sé, en Olcoto, que son jugadores muy jóvenes que teniendo tantos minutos y jugando tantos minutos de forma consecutiva, pues evidentemente les puede pasar factura por un tema de físico, pero no, ni entra. Y eso que, yo que sé, por ejemplo, en el anterior partido solo se hicieron 3 cambios, no podía entrar yo que sé, Pascual por Brais Martínez para darle un poquito de descanso, o por Enol para darle un poquito de descanso. Pues es posible, pero no se hizo. Se hizo el primer cambio en el minuto 70 y el tercero en el minuto 85. En un partido en el que era bastante evidente que hacía falta pues darle un poquito más de ritmo, con quizás un par de revulsivos, ¿no? El siguiente caso es el de Jorge Padilla. 8 partidos y jugó 89 minutos, es decir, no jugó prácticamente nada, ni un partido completo. Un jugador que yo creo que es bueno, pero que a no ser que yo que sé, esté entrenando fatal, no entiendo por qué no tiene algunos más minutos, sobre todo pues evidentemente cuando se trae a otro delantero y Jorge Padilla pasa a ser que el cuarto delantero, si solo jugamos con un punta, al final es un jugador que va a estar infrautilizado. Luego ya digo, hablaré un poquito más de eso, ¿no? También tenemos el caso de Jaume Jardí, 14 partidos, 348 minutos. De nuevo, muy poquito, solo pudo entrar de revulsivo en algunas ocasiones, otras veces ni eso. Creo que fue titular solo en la Copa del Rey, es decir, muy poquito de Jaume Jardí. Teniendo en cuenta el mal estado de forma en el que está Ever Pena, de nuevo, no quiero faltarle respeto a nadie, ni a Ever Pena, pero es evidente que no le están saliendo las cosas en los últimos partidos, por favor. No penséis que yo le tengo manía o que no sé qué. Yo lo he dicho muchas veces, para mí Ever Pena es el mejor extremo de la categoría, sin dudas y con una amplia diferencia con el segundo, pero no le están saliendo las cosas. Si a un jugador no le salen las cosas, joder, pues se puede probar por otras fórmulas. Se puede probar por meter a Jaume Jardí, se puede probar metiendo, yo que sé, a José Lu de extremo izquierdo, a Luis Chacón de extremo izquierdo, probar algo que no sea tanto con un extremo, sino, yo que sé, con un carrilero. Hay varias opciones. La opción de meter a Carlos Vicente por la izquierda y Pep Caballé por la derecha también es una opción, existe. Y ahí tenemos que hablar evidentemente del segundo nombre, de Pep Caballé. 2 partidos y en total 16 minutos. Un jugador como Pep Caballé, que es, a ver, no es una leyenda de Racing, pero es un jugador muy querido por parte del racinguismo, que le marcó un gol al Deportivo de La Coruña, que siempre mostró una actitud impecable, una garra dentro del campo, ya digo, excepcional. Un jugador que siempre juega al 200%.
y ha jugado 16 minutos. Entiendo que Carlos Vicente está haciendo partidos muy buenos, pero de nuevo, en el partido del otro día contra la Cultural Leonesa no se podía poner, viendo que Ever Pena no le estaban saliendo las cosas, a Carlos Vicente por la izquierda y a Pep Caballé por la derecha, para tratar de darle un poquito más de ritmo al partido. No se podría haber metido a Jaume Jardí. Lo que estamos viendo aquí es que hay recursos, es decir, jugadores infrautilizados, jugadores a los que no se les está dando oportunidades, y que se está optando siempre por la misma fórmula, incluso cuando la fórmula es evidente pues que no está funcionando. Hay que hablar, pues porque está evidentemente relacionado con esto, con los cambios. Los cambios del Racing son súper predecibles. Cualquier contrincante, cualquier entrenador rival sabe cuándo Cristóbal va a hacer cambios. A partir del minuto 55 y si vas perdiendo. Si no, el primer cambio es en el minuto 70. Ya digo, son cambios muy tardíos que suelen ser hombre por hombre. No suele haber cambios tácticos para darle otras herramientas al equipo, sino que suelen ser hombre por hombre para mantener siempre el mismo esquema y el mismo planteamiento de juego, ¿no? Cambios que, ya digo, son muy predecibles. Yo si soy... Evidentemente yo no tengo estudios de entrenador, pero si estuviese en la situación de ser un entrenador rival, sabría más o menos cuándo va a hacer los cambios, a quién va a cambiar y cómo se los puedo anular, ¿no? Cómo puedo hacer cosas a sabiendas de que va a hacer cambios en X minutos y que antes de esos X minutos no los va a hacer. Evidentemente no se puede ser tan inmóvil en esos temas. Si ves que un jugador no está funcionando y que no le están saliendo las cosas, pues lo cambias al descanso, incluso lo cambias en la primera parte. Sí, lo has alineado de inicio, pero si no le están saliendo las cosas o no está jugando bien, pues simplemente hay que aceptar que pues a lo mejor poner a ese jugador no fue la mejor decisión. Habrá que tratar de poner a otro, cambiar un poquito el ritmo del partido y no pues mantenerse en esa línea. Otro de los temas de los que quiero hablar es de los goles a favor y en contra, porque uno de los argumentos que se esgrimen a favor de Cristóbal Parralo es pues que solo lleva 16 goles en contra el Racing, y es cierto, el Racing defensivamente está encajando bastante poco, pero los goles a favor están siendo un problema. El Racing le cuesta mucho anotar un gol, mucho. Algo que es un poquito llamativo por cómo juega el Racing, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver los goles a favor de varios equipos que están por encima de nosotros, ¿no? Alcorcón, 34, 17 en contra. Real Madrid Castilla, 34, 21 a favor. Depor, 30 goles a favor y 18 en contra. Córdoba, 35 a favor, 19 en contra. Celta B, 34 a favor, 24 en contra. El Racing lleva 16 goles en contra, es decir, pues menos que muchos de estos equipos, pero solo 26 goles a favor. Es decir, el que menos le lleva es el Deportivo, que lleva 4 goles a favor más. La media serían unos entre 6 y 8, depende de cómo se quiere hacer la media o si se quiere hacer otra cosa, ¿no? Hay que fiarse mucho de las medias, pero en cualquier caso, eso lo digo como estadista, que para eso estudio. En cualquier caso, ya digo, 8 goles son muchos goles. Depende de cómo se repartan estos goles, pero por ejemplo, uno de ellos contra el Ceuta, otro contra la Cultural Leonesa. Ya tienes... ¿cuánto? 4 puntos más que te permitirían al Racing estar pues casi igualados con el Deportivo de La Coruña en cuanto a puntos. Marcar evidentemente es importante, no solo es no encajar, es anotar goles. Y teniendo en cuenta que el Racing juega con un estilo en el que pues se profundiza mucho y se ataca mucho por las bandas, y luego se trata de poner muchos centros al área, porque Ever Pena es un muy buen centrador, Carlos Vicente no es el mejor centrador ni mucho menos, pero tiene mucho desborde y luego que pone centros que son evidentemente aceptables. Yo lo que me pregunto es cómo no marcamos más, porque es que eso llegan muchos balones, o pueden llegar potencialmente muchos balones al área, y actualmente tenemos tanto a Manu Justo,
que es un delantero que puede jugar de media punta, un poco de enganche, un poco de segunda punta, y que se puede compenetrar muy bien con Manuel Martínez, que va muy bien de cabeza. No entiendo muy bien por qué no estamos tratando de solucionar el problema de la falta de gol metiendo más pólvora arriba y dos delanteros que se pueden compenetrar muy bien, ¿no? Pero bueno, eso no me corresponde a mí. En cualquier caso, es evidente que a lo que estamos jugando no está funcionando del todo, que el equipo, aparte, hay ciertos tramos en los que baja muchísimo la intensidad. No entiendo muy bien el motivo de por qué, pero es evidente que no está funcionando, ¿no? Conclusión. No quiero extenderme mucho más porque ya llevo muchos minutos, ¿no? Pero conclusión. Aquí hay personas que están diciendo que no hay que echarle al entrenador, que hay que seguir confiando. Con los malos resultados que se han dado y todos los argumentos que he dado, mínimo, considero que se le ha dado bastante tiempo de margen, es decir, 15 partidos en los que solo sacas 3 victorias, es un tiempo de margen bastante considerable, pero que aún así yo sigo confiando en Cristóbal Parralo, sigo confiando en él. Hay gente que quiere sacarlo ya, que quiere que perdamos contra Fuenlabrada y que se le pueda echar, pues con esa justificación de que los resultados son todavía, o sea, siguen empeorando, esto sigue sin funcionar. Yo sigo con el deseo, con la ilusión de que en algún momento algo haga clic, un mecanismo se active y de repente el equipo empiece a jugar como jugaba la segunda vuelta de la temporada pasada. Creo incluso que es posible, y que si hay algún momento en el que eso es posible, es ahora. Eso lo dejo muy claro. Entonces, yo digo, estos son opiniones personales y yo evidentemente tengo que dar la mía. Yo no estoy ni a favor de dar continuidad a un entrenador pase lo que pase y se den los resultados que se den, porque esto es fútbol y hay que dar resultados, ni estoy a favor de cargarse un entrenador que ha sacado unos resultados muy buenos con el Racing. Pero evidentemente hay que tomar decisiones. Entonces, yo voy a dar aquí mi punto. 4 partidos de margen. 5 incluso, si se quiere darle un partidito más, ¿no? Pero 4 partidos de margen. Fuenlabrada en casa, Pontevedra en casa, Linares Linares, básicamente, y Algeciras en casa. Son 3 partidos en casa y 1 fuera. Sí que es cierto que es un desplazamiento complicado, pero, hombre, son 3 partidos en casa. Me tienes que sacar 8 puntos, mínimo. Si no se sacan 8 puntos de 12 posibles, pues yo lo siento mucho, pero hay que tomar decisiones, porque si no, a final de la temporada no vamos a estar en playoff. Si se sacan 8 o 9 puntos, si se sacan los 12 ya es confianza plena. Si no se sacan al menos 8 puntos de 12 posibles, pues habrá que darle las gracias a Cristóbal, pero evidentemente si un entrenador no saca resultados, como he dicho varias veces a lo largo del vídeo, hay que tomar decisiones, y las decisiones nunca son fácil tomarlas. Yo estoy seguro que a Laporta le dolió bastante tener que echar a Koeman la temporada pasada. Pues aquí lo mismo. Yo lo siento mucho, pero lo que da confianza son los partidos y son los resultados. Y ni se están sacando los resultados, ni se está haciendo un buen juego que dé la sensación de que esto pueda ir hacia adelante y de que podamos meternos en playoff al final de la temporada, bueno, de la jornada 38, ¿no? Y no me quiero extender más, básicamente porque ya me he extendido mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, y ya digo, no quise faltarle respeto a nadie con este vídeo. O sea, lo digo todo desde el cariño al Racing y desde el máximo respeto posible. Y he tratado de hablar, pues ya digo, con buen vocabulario y con el máximo respeto posible, reitero. Nos vemos en el próximo vídeo.